que no está mal, pero no es el jefe y todos están en la chorcha. ¿Por qué? Porque no les interesan sus trabajos, les interesa agradar al que lo va a supervisar o al dueño. Yo he visto cuando la gente llega el dueño ahí donde trabajo y todos se ponen vivos y empiezan a... Y tú dices, bueno, ¿por qué la gente es así? O sea, ¿por qué tratar de quedar bien con el jefe? Mejor que trabajen, ¿no? Que sea tu trabajo el que te recomiende. Hay algo que se llama la genuflexión. ¿Sí sabes lo que es la genuflexión? ¿No? El agacharse. Sí, cuando viene el jefe la gente se agacha ahí, como los perritos, ¿no? Que meten su cola entre las patas y, ¿sí? O sea, tratando de agradar. Y a veces los jefes se dan cuenta de eso. Pero como a veces también les gusta eso, a veces premian a esos que andan ahí de eso. ¿Qué pasa cuando no logramos agradar a alguien? Viene la frustración, viene el desánimo, viene el enojo, viene la amargura. Muchos matrimonios se destruyen por esto. La esposa se afana en las cosas del hogar, se esmera en la comida, en tener todo en orden, pero el esposo no reconoce esta labor. ¿Por qué? Porque a lo mejor él está más preocupado de agradar a otras personas. Y así sucesivamente se repite la cadena. Las personas se empiezan a frustrar, enojar, se toman decisiones apresuradas, de las cuales deberán arrepentirse después. Ahora en la semana me platicaba un compañero de trabajo que él estaba divorciado. ¿Sabes por qué se divorció él? Por un cura metiche. Así me lo dijo, es que el cura era metiche. O sea, la esposa y la familia de la esposa estaban más preocupados por agradar al cura que agradarlo a él. Así. Todo se hacía conforme a la disposición del cura. Me decía, ¿a qué horas es la noche de Navidad? Le digo, pues a las 9, 10, ¿no? En la casa era a las 2 de la tarde. ¿La cena? Sí. Le digo, ¿pero por qué? Porque el cura no podía a otra hora. Y tú dices, pero hay gente así, hermano, o sea, hay gente que agrada a otros y hace muchas cosas por agradarlos, ¿no? Y no piensan en las consecuencias que esto puede traer. Y seguramente ellos dentro de su interior pensaban que agradándose al cura, agradaban a Dios. Así muchas personas piensan que agradan al pastor o agradan a los hermanos y con eso están agradando a Dios. Pero no, eso no le agrada a Dios. Tenemos esperanza en este mundo al saber que podemos agradar a alguien y que eso es lo correcto. Y que esa persona va a reconocer nuestro esfuerzo y que nos va a halagar desde el lugar más alto, el cielo. La pregunta correcta es, ¿cómo debo agradar a Dios? Pueden venir muchas respuestas a nuestra mente como, pues debo de orar, debo de leer la Biblia, debo de ayunar, debo de bautizarme, debo de congregarme, no debo de faltar a las reuniones de la iglesia, debo participar en los ministerios de la iglesia, debo orar, debo diezmar, debo ofrendar. Y empiezan con un montón de hechos, pero va más allá, hermanos, de las acciones. Es una cuestión de corazón. Acuérdate de que Dios escudriña las mentes y los corazones. O sea, Dios sabe el propósito por el cual tú haces las cosas. Es que debo de agradar al hermano. Imagínate, te vuelves esclavo de otro hombre. O sea, tú no estás aquí para agradar al hermano. Tú estás aquí para agradar a Dios. Claro, hermanos, que cuando tú agradas a Dios, generalmente vas a agradar a los hermanos. Generalmente. Y a veces va a haber ocasiones en que a lo mejor no vas a agradar a los hermanos, pero no importa, estás agradando a Dios. Es en el corazón, hermanos, y en los pensamientos donde Dios está y en donde podemos tratar con Él. Allí no hay excusas, no hay pretextos. Somos tal cual delante de Él.
Ahí es donde nos exhibimos delante de Dios y Él nos ve como somos. Es allí donde conseguimos las motivaciones correctas. Es allí donde nacen las grandes hazañas que vuelven a hombres y mujeres verdaderos siervos de Dios. La enseñanza de hoy es agradando a Dios. O sea, el propósito de tu vida es agradar a Dios. Claro que Dios te da una serie de instrucciones en su palabra de cómo lo debes de agradar. O sea, no creas tú que es algo nuevo, es algo que tú conoces. ¿Qué pasa cuando la persona agrada a Dios? ¿Qué viene a la vida de esa persona? Eclesiastés 2:26 dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. ¿Qué es la sabiduría? Es el conocimiento profundo que se adquiere a través del estudio o de las experiencias. Tú puedes tener ahí un astrólogo y ya viejito, y dices, este cuate sabe un montón de astrología, es un sabio. ¿Por qué? Porque adquirió ese conocimiento a través del estudio. Puedes hablar con una persona ya grande, por ejemplo, yo creo que aquí podemos preguntarle a algunas personas sobre su profesión o sobre su trabajo, y lo que lo preguntes te lo van a decir. ¿Por qué? Porque su experiencia les ha permitido darse cuenta de lo que pasa con las cosas. A veces los jóvenes son aventados, son imprudentes. Oye, ¿cómo lo aprendiste? La experiencia. ¿Sabes por qué? Porque él también fue joven y cometió esos mismos errores que estás cometiendo tú. ¿Sí? Y esos errores le costaron caro, quizás retrabajos, quizás no le pagaron, pero eso lo hizo una persona experimentada. Entonces la sabiduría es ese conocimiento profundo que se adquiere a través del estudio o de la experiencia. También se define como prudencia, cuidado en el comportamiento y modo de conducirse en la vida. O sea, la persona sabe cómo conducirse en la vida. ¿Sabe en qué momento hablar y en qué momento callarse? ¿Sabe cómo debe comportarse ante tal o tal persona? ¿Por qué? Porque tiene sabiduría. Esta palabra viene del latín sapere, que es tener inteligencia y buen gusto. La primera acepción del término sabiduría que menciona el diccionario de la Real Academia Española hace referencia al nivel más elevado de conocimiento. Quien posee sabiduría, por lo tanto, dispone de saber y de un entendimiento profundo sobre algún tema. La sabiduría, por lo tanto, es la comprensión avanzada que una persona tiene de un asunto. Y entonces, esta sabiduría, Dios se la da a quienes, a aquellos que le agradan. Salmo 111, verso 10, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Fíjate, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Hermanos, esto es algo muy positivo, una promesa. O sea, si tú practicas los mandamientos de Dios, ¿sabes qué es practicar? Ponerlos por obra. Si tú pones por obra los mandamientos de Dios, vas a tener un buen entendimiento. O sea, te vas a volver una persona inteligente. Si no los practicas, viene todo lo contrario. Te vuelves una persona necia. ¿Sí? Dice que la Biblia que el avisado ve el mal y se aparta. ¿Pero el necio qué? Pasa. O sea, hoy están cayendo piedras, pues tú dices, pues me voy para allá. Y el necio dice, no, a lo mejor a mí no me cae. Y le cae. Así es el necio.
No tienes que pasar años estudiando, viviéndote un experto en la materia. Dios te da sabiduría. Y lo primero que viene a la vida de una persona así es el temor de Jehová. ¿Qué es el temor? Miedo. ¿Qué es el temor? Miedo. ¿Mandé? No hacer lo malo, querer agradarlo. Pues el temor es el temor, hermano. O sea, ¿qué es el temor? Te voy a poner un ejemplo. Temor no es miedo, es la prudencia con que una persona hace las cosas. Tú le puedes tener miedo a las serpientes. ¿Qué pasa cuando una persona que le tiene miedo a las serpientes ve una serpiente? Se paraliza, no sabe qué hacer. ¿Sí me entiendes? Ese es el miedo. O sea, lo ves y no sabes qué hacer. El temor es que tú conoces lo que debes hacer en ese momento ante una serpiente. Sabes cómo debes de tratar con ella. Conoces el peligro que representa la serpiente. Sabes que es venenosa y que si te muerde, te puedes morir. Entonces, sabes cómo manejarla. Conoces la manera de inutilizar a la serpiente si se pone agresiva. No juegas con ella, ni tampoco la menosprecias. ¿Sí me entiendes? O sea, eres una persona que la ve y dices tú, oh, aguas, aquí hay mucho peligro. ¿Sí? Pero no te paralizas por el miedo. Dices tú, si me acerco me puede morder. La conoces, sabes su actitud de ella, sabes de qué manera te puede atacar. O sea, sabes el riesgo que estás. Entonces, si eres una persona sabia, ¿qué haces? Pues le das la vuelta, ¿no? Sí. Pero si está donde por tú tienes que pasar, pues vas a tener los cuidados ¿para qué? Para apartarla, ¿no? Y si se te pone fiera la serpiente, ¿sabes de qué manera la puedes neutralizar? ¿Sí? ¿Y qué haces? Lo apartas. Así es lo mismo que pasa con el pecado, hermano. O sea, el temor de Jehová, pues apártate del mal, ¿no? ¿Sí? Ves el riesgo, ves el pecado, sabes cómo tratarlo y tienes cuidado. Bueno, toda esa experiencia acumulada de muchos, muchos años viene a tu vida desde el momento en que tú estás agradando a Dios. Y de repente actúas como si conocieras las cosas. ¿Por qué? Porque es una sabiduría que viene del cielo. Proverbios 2:6 dice que porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, cuando una persona agrada a Dios, vienen bendiciones a su vida. Así como el que anda ahí de barbero con el jefe, de repente el jefe le dice, anda, llévate mi carro hoy. ¿Sí? Ya recibió él un beneficio. Bueno, Dios nos beneficia a nosotros de otra manera. Nos da sabiduría. Y viene conocimiento y viene inteligencia. ¿Qué más nos da Dios? Ciencia. La ciencia es la rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada, que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis, y se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada para el objeto del estudio y la sistematización de los conocimientos. ¿Qué? Es un rollo. ¿Por qué crees tú que a una persona le dicen, él es un hombre de ciencia? Cuando le dicen que él es un hombre de ciencia, ¿a qué se refieren? Que es una persona que tiene conocimientos que ha adquirido a través de la observación, del estudio, de la experimentación. O sea, una persona cuando es una persona de ciencia, es una persona que constantemente está utilizando un método para explicar las cosas. Se le llama el método científico.
en donde la persona observa, experimenta, llega a conclusiones y lo vuelve a hacer una y otra vez. Y va adquiriendo todo ese saber en él. Un hombre de ciencia no se hace de la noche a la mañana. Son años de estudio. Por ejemplo, la ciencia médica, ¿no? O sea, a veces la gente, una vez me acuerdo que un tío decía, yo no sé por qué los doctores cobran tanto. ¿Sí? Dice, el otro día fui, nomás me agarró, me abrió la panza, me la tocó, $80. ¿Sí? Él vive en Estados Unidos. Dice, nomás por tocarme la panza. Pues sí, pero el tocarle la panza tiene sus significados, ¿no? No nomás es, me toca la panza, ¿no? En ese tocarle la panza, si el médico detecta algo, que seguramente en sus conocimientos anteriores ya lo ha detectado, y dice, tienes un tumor, hay que operar, y le salva la vida por $80. ¿Sí? O aquella persona que una vez estaba una máquina fallando, y llamaron al experto, y llega el experto y dice, a ver, prende la máquina, la prendieron, sacó su desarmador, agarró un tornillito y le dio media vuelta. Listo. ¿Cuánto es? $2,000. ¿Qué? ¿Por qué tan caro si nomás le diste la vuelta al tornillo? ¿Sí? Le dijo, no, es que no es el darle la vuelta, es saber qué tornillo hay que darle la vuelta y qué tanto, ¿no? O sea, son personas de mucho conocimiento. Bueno, Dios te da la ciencia. O sea, Dios te da ciencia, o sea, te da una experiencia. Imagínate Dios, que tú eres una persona que dice, Señor, yo voy a agradarte a partir de hoy. Voy a portarme bien, Señor. Voy a obedecer tus mandamientos. Voy a ser diligente con tu palabra. Y esa persona empieza a caminar conforme a la voluntad de Dios. Y Dios en el cielo dice, pues sí. Y se mete Dios en el corazón de él y dice, ¿es sincero? ¿Realmente me ama? ¿Está muy agradecido conmigo? Él hizo una decisión confiando en mí. Y ha hecho cambios en su vida confiando en mí. Y entonces Dios dice, voy a cumplir mi palabra, le voy a dar sabiduría, ciencia y gozo. Y entonces Dios ahí se siente y dice, ¿cuánto le daré? ¿Qué cantidad le voy a dar? Es que se acaba de convertir. No, pues no le puedo dar la que tiene el pastor, porque el pastor es bien bueno, ¿no? ¿Sí? No le voy a dar así porque ya me acordé que luego se burlaba de mí, hacía chistes de Jesús. No le voy a dar tanto. ¿Tú crees que Dios es mezquino para darte ciencia? Te da abundantemente. Te da mucha ciencia. Y luego tú te preguntas, bueno, ¿y a mí por qué no me la ha dado? Porque a lo mejor seguramente no estás agradando a Dios como Él quiere que le agrades, ¿no? Porque a lo mejor tú estás más preocupado por agradar al hombre que por agradarlo a Él. Y entonces Dios, pues lo que quiere es que le agrades a Él. Clemente y misericordioso es Jehová. O sea, Él te va a dar, hermanos. No te imaginas lo que te va a dar si tú decides en tu corazón agradarlo a Él. Y entonces toda esa experiencia que Dios pueda darte, te la va a dar. Porque sabe que la vas a necesitar en esta vida para caminar como a Él le agrada. ¿Qué más nos da? Gozo. ¿Qué es el gozo? Es una emoción intensa y placentera causada por algo que gusta mucho. A ver, dame un ejemplo de gozo. Es una emoción intensa y placentera causada por algo que gusta mucho. Cuando alabas a Dios, cuando tienes un hijo. ¿Sí? O sea, esa emoción intensa
y placentera, causada por algo que gusta mucho. ¿Cuántos vienen a la iglesia con gozo? Les voy a tomar una foto. Así cuando entren, tu foto. Sí, y te aseguro, hermano, eso es una foto para el gozo. ¿Sabes lo primero que vas a hacer? Vas a sonreír. ¿Realmente vienes con gozo, hermanos? ¿O vienes para agradar a alguien? Es que luego el hermano nomás falta y me está ahí muele y muele. Está sobre mí. Hermano, por eso a veces nosotros no somos así, detrás de ustedes como cuchillitos de palos, ¿no? O sea, si eso no nace del corazón, horrible cosa es que busquemos que tú hagas las cosas por agradarnos a nosotros. Sería lo peor, ¿no? Lo peor que pudiéramos hacer. Y si algo nos ha enseñado Dios es eso, hermano. No causes en las personas emociones ficticias. A veces, luego les digo, hermano, no me dices la reunión de la iglesia. No, ay, hermano, ni te ponemos falta, ni te excluimos. Si no nace del corazón, es mejor que estés en tu casa. Porque si vienes ya vas a empezar a echar, que. Ayer platicaba con un hermano, ¿no? De unas personas que a veces son las primeras que ponen el dedo en la llaga, ¿no? ¿Sí? Pero nomás ponen el dedo en la llaga. ¿Sí? No son de las que ponen el dedo en la llaga y dicen, sí, no, está mal. Hay que hacer algo para curar. ¿Sí? Hay que buscar un médico, hay que hacer algo, ¿no? No nomás ponen el dedo en la llaga. Y luego lo ponen y ¿qué hacen? Lo están. Hermano, el gozo es un término también que viene del latino, bueno, la definición, gaudio, y hace referencia a la alegría del ánimo o al sentimiento de complacencia al poseer o recordar algo apetecible. Gozar, por lo tanto, está asociado a disfrutar y a toda acción que genere felicidad al sujeto. Ese es el gozo. O sea, Dios te da un gozo, ¿sí? Te da una alegría en tu corazón. Estás contento. Y no importa lo que pase, tú estás contento. Si decae tu ánimo, tu semblante, no hay gozo en tu corazón. O sea, puedes estar quizás la pérdida de un familiar, pero dentro de ti tú estás agradecido con Dios, estás contento. Y a lo mejor tú en la tragedia tú dices, pues sí, se me murió mi hijo, pero gracias a Dios que se me murió teniendo yo a Cristo en mi corazón, porque si no estaría yo deshecho. ¿Sí? O sea, Dios me da la esperanza de que lo voy a ver en el cielo. Y tienes ese contentamiento en tu corazón de saber que Dios está contigo. Amén. Números 14:8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Si Él se agradare de nosotros. Salmo 18, verso 18, verso 19. O sea, Dios tiene promesas para nosotros. Y aún en los momentos de aflicción, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. ¿Te acuerdas de David? Lo que andaba sufriendo. O sea, David se da cuenta que de repente se le reveló el hijo y se le vieron todas las cosas encima, la gente lo insultaba, tuvo que esconderse, pero Dios lo libró. Y no solamente eso, dice, me sacó al lugar espacioso. O sea, cuando las cosas parecen bien difíciles, Dios hace las cosas que ahora resulten mejor. ¿Sí me entiendes? O sea, lo que pareciera que era para tu desgracia,
se convierten para tu bendición. Lo que parecía que era el fin, resulta que ahora es el principio. Sí, y a veces no lo entendemos y decimos, no lo puedo entender, Señor. O sea, todo parecía perdido, todo parecía que se había acabado. Y de repente, ¡pac! Así era, Dios cambia las cosas. Y entonces la persona dice, no, ahora me fue mejor. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque Dios se agrada de ti. Hebreos 11, versos 5 y verso 6. Por fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Enoc, ¿sí sabes que Enoc fue el primer ser humano que fue llevado al cielo sin morir? O sea, Dios se lo llevó. Era una persona que agradaba a Dios. ¿Te imaginas cómo era la vida de Enoc? O sea, imagínate, o sea, Dios desde los cielos, el que una vez habló y dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, era la vida de Jesús de tal manera que Dios estaba tan agradado de él que la vida de Enoc era parecida a la vida de Jesús. O sea, Dios estaba tan agradado de Enoc que seguramente Dios dijo, ¿para qué se los dejo a esta raza caída, no? O sea, esta gente malagradecida. ¿No te imaginas cuánta bendición seguramente Enoc le daba a las personas? Imagínate, o sea, cuántas cosas haría Enoc y no están escritas, hermano, ahí que para que nos inventemos una historia de Enoc, ¿sí? Pero era tal la gratitud o tal el caminar de este hombre que agradaba a Dios que un día Dios dijo, me lo llevo, ¿sí? Lo necesito aquí con los santos, con los ángeles, y se lo llevó por agradar a Dios. Y ahí en ese mismo contexto dice la Escritura, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué significa esto? Que Enoc era un hombre de fe. O sea, confiaba tanto en Dios que todo lo que hacía era pensando en Dios. Todos sus actos, todas sus acciones, todos sus pensamientos, todos sus sentimientos, todos sus propósitos, Dios estaba presente en la vida de este hombre. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es la fe? Sabemos que es la confianza, es la certeza. Dios quiere que tú confíes en Él, que confíes en las cosas más sencillas o en las cosas más terribles. En las de mayor peso, Dios quiere que confíes en Él. Una persona que confía en Dios agrada ¿a quién? A Dios, porque Él es galardonador de los que les buscan. Hebreos 10, verso 38 y verso 39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, la persona que vive por fe es una persona que agrada a Dios. Si esa persona se echa para atrás, si esa persona empieza a tener desconfianza de Dios, eso no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque una persona así mal representa a Dios en la tierra. Una persona que ha creído en Dios para salvación,
Una persona que ha puesto su confianza en Dios para irse al cielo y de repente duda que ese mismo Dios que perdonó sus pecados y que lo hizo y su hijo y que le ha dado promesas y se las ha cumplido, de repente no confía en que Dios le va a dar lo que necesita. Y te pongo el ejemplo sencillo, ¿no? Casarte, ¿no? Casarte. Que tú le digas a Dios, Señor, yo sé que tú me puedes dar la mujer ideal, la ayuda idónea, pero pues en la congre no hay, Señor. ¿Sí? O el esposo perfecto y de repente sí, pero en la congre no hay. O todos están comprometidos, ¿no? Y de repente tú dices, pues Señor, es que pues ya me estoy haciendo medio vieja, Señor. ¿Sí? Ya tengo 25 años y no encuentro. Y por ahí un niño que nació, pero no creo que lo pueda yo esperar tanto tiempo, ¿no? Y entonces empiezan a tener dudas de que Dios le va a dar la persona correcta. ¿Y qué hacen? Van y buscan entre los impíos. O en el peor de los casos, se empiezan a engañar, ¿no? Esta es, seguramente porque Dios me la acaba de poner. Sí es testigo de Jehová, pero no creo que haya problemas. Y empiezan a tener dudas. Óyeme, si Sara tuvo un hijo a los 80 años, 60 años, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿de qué te preocupas tú? Y entonces, ¿qué hace? La persona se precipita, toma una mujer o toma un varón que no era su ayuda idónea, se casan y les va como en feria. ¿Por qué? Porque no le agrada a Dios si retrocediere. Si la persona duda, no le agrada a Dios. Entonces debes de tener fe, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces, ¿de qué manera puedes agradar a Dios? Confiando en Él. Así de sencillo, hermano. Confías en Dios. Hoy no tengo para comer. Jehová Jireh. Dios proveerá. De una u otra manera Dios te va a dar. Sí. Y si no te da ese día, seguramente es porque Dios sabe que no has llegado al límite de tu resistencia. Y ya te dará otro día, ¿no? Y te mostrará otras cosas a través de esa necesidad. Y después dirás, qué bueno que Dios no me dio en ese tiempo, porque si no, no hubiera yo apreciado lo que es el tener. ¿Qué más? ¿De qué otra manera agradamos a Dios? Miqueas 6, del verso 6 al verso 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué pide Dios de ti? Hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia? Es hacer lo correcto. Nada más. Eso es lo que Dios pide de ti. Hacer lo correcto. Hablar verdad o mentira. Verdad. Ser honesto o deshonesto. Ser trabajador o perezoso. O sea, tienes que hacer lo correcto. Y eso le agrada
a Dios. ¿Qué más pide de ti? Amar misericordia. ¿Qué es amar misericordia? O sea, que en tu corazón ames la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es que se le dé algo a alguien que no lo merece. Que no lo merece, ¿eh? Fíjate. Es amar misericordia, es que se le dé a alguien algo que no merece. Y de repente tú tienes un familiar impío, payaso, prepotente, sangrón, burlón, blasfemo, hipócrita, adúltero, borracho, marihuano, ¿sí? Y tú dices, Señor, dale la vida eterna. ¿Sí me entiendes? Dale la vida eterna. Que te conozcan a ti. Que Él te conozca a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo lo lleve a los pies de Cristo. Aunque tú digas, pero es un malnacido. Sí, no se lo merece. Se ha burlado, ha abusado. Pero tú amas la misericordia de ese Señor. Dale la vida eterna. Bendícelo, Señor. Y a veces en el corazón, hermano, lo que decíamos es juicio para ese tipo de personas. Eso no es amar misericordia. O sea, amar misericordia es que tú desees para ese impío la vida eterna. Y ahí, hermanos, muchos nos topamos con pared, ¿no? Porque tenemos un sentido de justicia. No. Y luego nuestros versos preferidos son, por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hombres tiende al mal. Sí, pero Dios no está a nuestro servicio para ejecutarlo, ¿no? O sea, Dios es un Dios de misericordia. Entonces, ¿qué es lo que pide Dios de ti, hermano? Hacer justicia, pórtate bien, amar misericordia. Y el otro es humillarte ante tu Dios. Esta palabra, humillarte, te lo voy a poner un ejemplo, ¿no? Imagínate que yo te digo, ven y humíllate delante de mí. ¿Sí? Y tú dices, sí, hermano, yo estoy dispuesto a humillarme delante de ti. ¿Qué quieres que haga? A ver, ven aquí, híncate. ¿Sí? Y ya te hincas. Y ahora, hermano, ahora bésame los pies. ¿Sí? Y ya te besan los pies, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, date vueltas como un perro. ¿Sí? Y delante de todos, ¿no? Y la persona se está humillando. ¿Esa es la humillación que Dios quiere de ti? No. ¿Cuál es la humillación que Dios quiere de ti? A ver, ¿cómo te humillas tú delante de Dios? Reconociendo tus pecados. ¿De qué otra manera? ¿Mande? Obedeciendo. Sí, pero no me queda claro. Negándonos. Hermano, tiene que ser algo que tú me digas y que a mí me cause felicidad. El que digas tú, yo me humillo así y yo digo, qué padre, ¿no? Qué bonito, ¿no? O sea, debe ser algo así diferente, ¿no? O sea, imagínate, Dios quiere que tú hagas lo correcto, que ames misericordia y aparte que te humilles delante de Él. Lo puedes reconocer, hermana, pero eso no da, ¿cómo te diré? No da la medida, ¿no? O sea, debe ser una humillación que el puro hecho de que tú te humilles te haga sentir a ti feliz. ¿Se cuenta que está dando vueltas como perro delante de todos ustedes? ¿Tú crees que vas a estar feliz? No, hermano. A menos que dijera, ya me di vueltas como perro y me hace una sugerencia, ¿por qué no me pateas? ¿Sí me entiendes?
tú dices, oh, este lo disfruta, ¿no? ¿Sí? Hermanos, ese es el tipo de humillación que yo creo que Dios quiere que entendamos el día de hoy. En donde tú te humilles y proporcionalmente a esa humillación tú seas inmensamente feliz. ¿Sí me entiendes? O sea, donde tú te humilles delante de Dios y tú anheles, hermano. Hermano, ¿te acuerdas de ese canto, no? Que dice, a tus pies. Ajá. O sea, no hay mejor lugar que estar a tus pies. O sea, ese es el tipo de humillación que Dios quiere de nosotros, ¿no? O sea, que cuando tú te humilles, tú seas feliz. ¿Sí me entiendes? Y que tú digas, Señor, yo me quiero estar humillando delante de ti siempre, Señor. Porque cuando lo hago, pasan cosas tremendas en mi vida. Hermano, si no les estuviera preguntando. O sea, ese es el tipo de humillación. Te voy a dar un ejemplo, hermano. En un proceso de certificación decían, es que los indicadores de mejora, ¿no? Y yo le decía, ¿me puedo dar un ejemplo? No. Y yo decía, qué mala onda esta, ¿no? Y al ratito volvió otra vez y yo le decía, oye, sí, pero ¿me puedes poner un ejemplo? Porque no lo entiendo. Y la persona me decía, no le voy a dar un ejemplo, doctor. Nunca me quiso dar un mugroso ejemplo. ¿Y qué crees? Hoy entiendo perfectamente bien lo que es un indicador de mejora. Por eso no te quiero dar un ejemplo. Hay que descubrirlo. O sea, tienes que descubrir la manera en que humillándote tú eres inmensamente feliz y eso te vuelve a una adicción a querer seguirte humillando delante de Dios. Hay que vivirlo. Tienes que tener tu propia experiencia. O sea, te tienes que humillar delante de Él, que tú digas, qué bonito es humillarse. ¿Sí? Qué bendición hay en la persona que se humilla. Lo vimos la semana pasada, hermano. ¿Dónde habita Dios? En lo alto y sublime. ¿Y con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Pero eso te produce mucho gusto, mucha felicidad y quieres seguir humillándote delante de Dios. Es la única manera. Tú te humillas delante de un jefe, ¿sí? Y el jefe es capaz de patearte, ¿eh? ¿Sí me entiendes? Pero Dios no. Pudiera ser, pero realmente el arrepentimiento causa dolor en la persona. Gozo cuando recibes el perdón, pero cuando estás arrepentido no hay. Después viene. Sí, hermana. Ah, sí, él no le importaba que su mujer se pusiera así media. Sí, exacto. Exacto. Ahora, ¿cómo es esa humillación? Es muy personal entre tú y Dios. O sea, Dios no quiere que te humilles delante de la gente. Es algo muy íntimo entre tú y Dios. ¿Sí? Eso es, hermano, lo que Dios espera de nosotros. Eso es lo que le agrada a Dios. Eso es lo que hace la vida diferente. Primera de Crónicas 29:17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Ahí, hermanos. O sea, tú reconoces eso. Dios escudriña tu corazón. ¿Y qué es lo que Dios busca en tu corazón? Rectitud. ¿Qué es una persona recta?
Es una persona que va a actuar correctamente siempre. Siempre va a ser así. Es una persona virtuosa. Salmo 69, verso 30 y verso 31. Salmo 69, verso 30 y verso 31. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico. O sea, no es el que le vengas y le cantes a Dios. Si tu corazón, ¿sí?, tú le dediques a Dios esa alabanza. O sea, estás agradecido con Él. Estás contento con Dios. Gálatas 5:25. 5:25. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Lo contrario, Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, Dios quiere que seas una persona espiritual. Eso agrada a Dios. Si tú eres una persona carnal, no vas a agradar a Dios. Hebreos 13:16. Ese es Hechos, hermano. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. ¿Cuál es la ayuda mutua? ¿Cómo, hermana? Exacto. ¿Sí? Ahora, la ayuda mutua es, no yo ayudo a Julio para que Julio me ayude a mí. No. Yo ayudo a Julio y Julio va a ayudar a otro y ese otro a otro y a otro y a otro y a otro. Y en un momento dado alguien me va a estar bendiciendo a mí. ¿Sí? Desinteresadamente. Ese es el objetivo, ¿no? Sí. O sea, es el amarnos entre los hermanos. Hebreos 10, versos 6 y verso 7. ¿Se dan cuenta de que hay muchas maneras de agradar a Dios? Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Hacer su voluntad. O sea, que tengas en tu corazón la disposición de hacer la voluntad de Dios. Terminamos con Colosenses 1, del verso 9 al verso 12. Del 9 al 12, perdón. Colosenses capítulo 1, verso 9 al 12. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor,
agradándole en todo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que le agrademos en todo, que llevemos fruto en toda buena obra, que crezcamos en el conocimiento de Dios, que estemos fortalecidos con el poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Eso es lo que Dios quiere de ti, hermano, que le agrades en todo. Ya los ejemplos han sido sencillos. ¿Qué pide Dios de ti? Hacer justicia, misericordia, amar misericordia. ¿Qué pide Dios de ti? Rectitud. ¿Qué pide Dios de ti? Que te humilles delante de Él, pero que esa humillación produzca en ti mucho gozo, mucha felicidad. ¿Qué pide Dios de ti? Que no andes en la carne, que andes en fe, que tengas fe, que confíes en Él. ¿Pide grandes cosas? No. Eso es lo que Dios pide de ti. Entonces, tú hoy puedes decirle a Dios, humillarte delante de Él y decirle: Señor, yo te quiero agradar en todo. Hoy puedes abrir tu corazón a Él y decirle: Señor, yo te quiero agradar, ¿no? O sea, yo no quiero agradar a los hombres, te quiero agradar a ti. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Decía Pablo: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea, si te tienes que arrepentir de eso, hermano, hazlo. De andar buscando el favor de los hombres y no el de Dios. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Imagínate, o sea, Dios busca, ve toda la tierra y dice: aquí párate. Ahí hay una persona que tiene un corazón perfecto para conmigo. Ese me agrada. Y a ese lo voy a bendecir. Le voy a dar sabiduría, le voy a dar ciencia y lo voy a llenar de gozo. Pero no solamente eso, lo voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Es el paraíso, ¿no? Y así como lo hizo con Enoc, Dios se agradó de Enoc, se agradará también de ti. Decía también Pablo, cuando predicaba el Evangelio, dice: porque nuestra exhortación no procedió del error ni de la impureza, ni fue por el engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. El predicar el Evangelio, hermanos, debe ser para agradar a Dios, no a los hombres. O sea, cuando tú prediques el Evangelio, hazlo para Dios. No para que cuando alguien te pregunte: ah, no, sí, yo predico. No, tú predicas para agradar a Dios. Y ¿sabes qué? Cuando lo haces, lo disfrutas. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que las instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Otra vez Pablo hablándole a los tesalonicenses.
Dice, así como aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Agradar a Dios tiene mucho que ver con las intenciones y las motivaciones de nuestro corazón. Tú sabes lo que Dios te pide. Los fariseos, hermanos, estaban reprobados delante de Dios. ¿Por qué? Porque ellos agradaban a los hombres, agradaban a los líderes religiosos, agradaban a las personas que andaban ahí, pero no agradaban a Dios. Y era lo que Jesucristo les reprendía, ¿no? Dice que ellos amaban las plazas, las oraciones, las largas oraciones, pero no amaban a Dios. Cuando ellos oraban, oraban consigo mismos, no oraban con Dios. Cuando ellos se humillaban, no se humillaban delante de Dios, se humillaban delante de los hombres. Hay preocupados porque los romanos no los fueran a destruir o a derrumbar el templo. Dios les destruyó el templo. Eso era lo que ellos querían. Por eso querían matar a Jesús. Decían, no va a ser que los romanos se enojen y nos destruyan el templo. Y mataron a Jesús. Después les destruyeron el templo. Es mejor agradar a Dios que a los hombres. Tu motivación principal debe ser agradar a Dios. Cuando tú prediques el evangelio, predícalo para agradar a Dios. Tú vives rectamente para agradar a Dios. Tú vístete rectamente para agradar a Dios. Cuida tus palabras para agradar a Dios. Eso es lo que Dios quiere de ti, que le agrades. ¿Qué tanto agradas a Dios con tu vida? Si no lo haces, buenas noticias. Hoy puedes empezar. Dios ha sido paciente para contigo hasta el día de hoy, para que hoy empieces a agradarlo. Agrádalo. Agrádalo a Él. Él te va a colmar de bendiciones. Él es el único que te puede bendecir. A veces buscamos en las personas el reconocimiento, buscamos sus ojos, a ver qué nos dicen. Busca los ojos de Dios. Seguramente Él va a reconocer tu esfuerzo y tu trabajo por lo que Él hoy te ha mostrado. Mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí. Justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Hacer justicia, misericordia
y ser humilde ante. Padre, bueno es alabarte, Señor, y más cuando lo hacemos de corazón, Señor. Padre, gracias por lo que nos has mostrado el día de hoy, que tú buscas de nosotros que te agrademos, Señor. Y no porque seas un Dios egoísta, Señor, sino porque nos quieres bendecir, Señor, porque quieres derramar bendiciones sobre nuestras vidas, Señor. El puro hecho de que tú seas Dios es suficiente para que nosotros te agrademos, Señor. Pero tú no lo haces porque seas un Dios ególatra, sino porque eres un Dios de misericordia. Y sabes que la manera correcta, Señor, para que nosotros recibamos de ti es esa, agradándote, Señor. Que busquemos tu rostro, Señor, y que podamos encontrar en ti esa aceptación, Señor. Que tú puedas decir que te agradamos, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has mostrado de qué manera podemos agradarte, Señor. Y lo mejor de todo, Señor, que cuando nos humillamos delante de ti, Señor, no perdemos la dignidad como seres humanos, Señor. Al contrario, Señor, adquirimos una mayor dignidad a los ojos de los demás, Señor. ¿Por qué? Porque tú nos bendices, Señor, con sabiduría, con ciencia, con gozo, Señor. Porque tú derramas dones espirituales en nuestras vidas, Señor. Porque tú nos levantas del polvo, Señor, y nos sientas con los príncipes de tu pueblo, Señor. Porque tú corriges, Señor, lo que se había torcido, Señor. Porque tú haces nuevas criaturas a aquellos que se humillan delante de ti, Señor. Por eso, Señor amado, cada vez que el hombre se humilla de ti, Señor, adquiere mayor sabiduría, mayor confianza, mayor aceptación tuya, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre, en la congregación de los rectos, Señor, con personas que andan buscando, Señor, el hacer tu voluntad, Señor, con personas que andan buscando el corregir sus vidas, Señor, personas que te andan buscando a ti, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que esas personas encuentren lo que vinieron a buscar aquí, Señor. Si lo que vienen a buscar es lo correcto, Señor, lo santo, lo justo, lo recto. Te damos gracias, Señor. Amén, Señor. Trata de agradar a Dios. Él se lo merece. Pero no solamente porque Él se lo merece, sino porque también te va a bendecir a ti eso. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Desde hoy hay convivio. Por favor, no se retiren. Vamos a desalojar el salón ahorita para que pongan las mesas como siempre lo hacemos. Y si alguna persona quisiera platicar, con todo gusto vamos para servirles. Dios los bendiga.